de valor. Por eso dijo el poeta que la juventud, que es el tesoro de la vida, es invalorable y es la fuerza, es el tesoro más apreciado, la juventud. Amado, qué día tan especial, Día de los Padres, como el Día de la Madre también es maravilloso. Según la señora, por ejemplo, Sonora, eso en el año 1909 fue la primera iniciación en el lugar, la ciudad de Washington, donde la señora Sonora más o menos quiso hacer el ensayo para la iniciación del Día de los Padres. Entonces, la señora Sonora murió cuando iba a tener el sexto hijo. Y cuando muere que iba a tener el sexto hijo, el esposo William, más o menos tratando de como reconocer la iniciativa de esta señora Sonora, que es la que tiene la iniciativa para escoger el Día del Padre, en su fecha de cumpleaños, ya el 5 de junio, ahora quiere celebrar el primer Día de los Padres. Ya debíamos decir, ese 5 de junio, para Día de los Padres, 1910. Entonces, de ahí en adelante, en esa ciudad de Washington, de ahí ese día como que no daba tiempo para preparación. Mayo, que Día de la Madre, y que 5 de junio tan rápido fuera, que era el día de Sonora, el día de cumpleaños. Entonces, de ahí se mueve al 19 de junio. Pero de esa ocasión, en esa ciudad de Washington, que dice Spokane, Washington, dice que en ese día se escogió para ese Día de los Padres, 19 de junio, pero hasta en 1924, cuando el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, escogió y firmó una proclama nacional para escoger ese día de los padres, el día, es decir, tercer domingo de junio. Pero en el año 1966, ya el presidente Lyndon Johnson, ahí sí que firma la proclama para que quede fijo tercer domingo de junio, y es el día oficial que hoy recibimos, 1966, Lyndon Johnson, ese presidente firma la proclama y hoy se celebra el tercer domingo, Día de los Padres. Mis amados, es decir que los padres como la madre juegan un papel interesante en este momento de la historia de la sociedad. Ambos son importantes, uno sin el otro no podrían conjugar el verbo y poder realizar la función que Dios diseñó, creador. Dios ha dado un privilegio maravilloso para la familia. Amado presente, tenemos como modelo al Padre Celestial. El hombre debe imitar quien lo creó. Si imita al Creador, sí va a poder ejecutar y desarrollar ese papel maravilloso. Haciendo una breve introducción de un padre ejemplar, un hijo le dice el padre, mira, toma la llave y saca la camioneta de la marquesina. Pues el hijo va a obedecer al papá y va y toma la llave y entonces prende la camioneta y entonces cuando trata de arrancar, en vez de poner la primera, puso la reversa. En vez de frenar, lo que hizo fue que aceleró. Mis amados, el desastre que provocó este hijo fue que se rompió una parte de la casa, por poco mata a una vecina que estaba parada cerca y por poco también destruye todo un jardín que estaba preparado, que lo habían compuesto los padres. Y él se puso tan nervioso que no encontraba qué hacer y cómo ahora yo puedo. El padre estaba bañándose y ahora qué noticia tan desagradable. Casi mata a una señora, ahora una casa que hay que arreglar un lugar y, mis amados, un jardín destruido y la camioneta está chocada. Una camioneta nueva. El nerviosismo de este nene ahora para poder presentarse al padre va hacia su casa, pero va tembloroso. Y cuando llama a papi, y el papá de inmediato interpretó por la voz que estaba en problema. Y antes de que él siguiera hablando le dijo, ¿chocaste la camioneta? Y le dijo, pero no importa, lo que importa, ¿cómo tú estás? ¿Está bien? Para llevarte al médico, ¿qué te pasó? Dime, cuéntame. Es decir, que no le interesó preguntar si destruyó, partió parte de la casa, rompió el jardín. La señora que del susto ya cayó por allá, se dio su golpe, que la tuvo que estrellar. Es decir, que el padre lo que tomó en cuenta es el valor de su hijo. Y lo primero es que le dijo, ¿qué te pasó? ¿Está bien? Sino para llevarte al médico. Es decir, que el papá asintió a valorar al hijo primero que las cosas materiales. Amado presente, ¿estás tú como padre valorando a tu hijo
antes que la circunstancia. O hijo, ¿estás tú en este momento especial valorando a tu papá antes que la circunstancia? Que mi papá falló, que mi papá esto. No, reconoce que aunque haya fallado, ese papá ha hecho por ti. Ese papá se ha sacrificado por ti. Ese papá ha dado todo por ti. Ese papá se ha hecho con cuantas cosas tremendas. Yo sabía, mis amados, que en los tiempos que Jesús llega a esta tierra, se desarrolla, había una cultura en el pueblo judío que era lo que se llama patriarcal. Generalmente el padre decidía todo, hasta para casar a veces a los hijos y las cosas. Había un poder. Por eso que antes, por ejemplo, había, podríamos decir, menos delincuencia, muchas cosas, porque había muchas decisiones que a veces los hijos estaban muy bien formados y los padres tenían mucha autoridad. Entonces, por eso es importante, a Jesús se le había vendido como un rey. La cultura que él llegaba, que era el rey que iba a sustituir al rey de los judíos, a los reyes del entorno. Y al tratar de presentar esa figura de Jesús como rey, los judíos muchos trataban de rechazar a Cristo. Porque la cultura que reinaba en ese entonces era la cultura patriarcal, padre, que era la autoridad del momento, era el que decidía, era el que tomaba decisiones, era el que movía a la familia, era el que hacía que la sociedad funcionara. Por eso esa forma no fue muy bien recibida, por eso Jesús tenía el rechazo, hasta que Cristo, el año aproximadamente, año 31, por ejemplo, en el capítulo 14 de San Juan, después de celebrar la Santa Cena que desarrolla en el capítulo 13, Jesús, casi al cerrar ya sus entrevistas con los discípulos, ahora él narra el capítulo 14. Y si usted lee del versículo, capítulo 14, versículo desde el 12 en adelante, van a encontrar cuántas énfasis a la palabra Padre. Porque tenía que destacar a los discípulos y al entorno de la importancia del Padre. Por eso desvirtuar la figura que se había creado, que Jesús venía como rey. El rey es una persona que viene a buscar mérito, viene a buscar que se alabe, que se le dé. Pero el Padre es sacrificado, el Padre es entregado, el Padre lo da todo, el Padre se esfuerza como la madre. Es decir, que una persona entregada. Y Cristo tenía que romper ese mito de rey. Porque el rey lo que viene a recibir pleitesía y a que le den y a que le reconozcan. Sin embargo, el padre como la madre son gente sacrificada, que lo dan todo. Y una muestra es que Cristo quiso hacer ese énfasis, capítulo 14. Vamos a leer, mis amados, para que chequeen Juan capítulo 14. Juan 14. Usted va a encontrar en ese libro de Juan, desde el 1, desde el 2 en adelante, más de 15 veces la palabra Padre. La resalta porque tenía que romper ese patrón, esa mala idea de que Cristo iba a ser rey, porque el rey lo que viene a recibir, a recibir pleitesía, honra, y hasta maltratan. ¿Cuántos súbditos tan maltratados por los reyes de esta época? Sin embargo, el Padre es diferente. Esa figura paterna, noble, una figura misericordiosa, tierna, compasiva, dadivosa. Entonces es muy enfático en esta Biblia que esta versión, que es la Reina Valera del 2000, resalta más de 15 veces la palabra Padre para romper ese patrón que se había creado los judíos de que Jesús venía como rey. Sino Jesús venía a resaltar la figura del Padre para que pudiesen los judíos ir a adorar a Jesús, al Padre Celestial que envió a Jesús para salvar a la raza humana. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo del 1 en adelante, vamos a ver la promesa. No se turbe vuestro corazón. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo prepararé el lugar, vendré otra vez. Yo tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde versículo, usted va a encontrar del 5 en adelante, eso es Padre, 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 Padre. Va a encontrar hasta el 14. Muchísima, resaltando la figura paterna. Ustedes se dan cuenta que introduce este capítulo con un ambiente familiar. Un padre responsable, lo primero es que prepara una morada, un lugar. Se ocupa para que esa familia que va a venir tenga un entorno, tenga un lugar adecuado. Por eso cuando usted va a un lugar, a un viaje, lo primero que se hace, se asegura de que en ese viaje usted tenga dónde va a llegar, quién lo va a recibir, el costo de todo lo que cubre ese viaje.
Como ahora Jesús estaba dejando a estos 11 discípulos, porque ya había salido Judas, ya se había ido al Getsemaní, esperando para vender a Jesús. Jesús tenía que dejar como representante de la figura paterna del Padre a estos hijos, 11, seguro de que tenían un lugar adecuado para recibirlo. ¿Dónde iban? Una de las cosas que más decepciona a los seres humanos es no saber a dónde van, quién lo va a recibir. Por eso cuando usted va a hacer un viaje, lo primero es que planifica dónde voy, quién me va a recibir. Todo está delineado, los pasajes y todas las cosas que envuelven ese entorno de un viaje. Pues ahora ese viaje incierto de los discípulos tenía que estar delineado. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el lugar? Y todo. Por eso Señor Jesús destaca la figura paterna al Padre, que Él lo vino a representar. El Padre envía a Jesús. Por eso ahora en este capítulo 14, que de despedida, ahora es cerrando ya la Santa Cena en el aposento alto, ya en lo que se llama el final del ministerio de Jesús. Nos se tiene que dirigir para ya prácticamente ser vendido por un beso por Judas. Y ahora Cristo iba a consumar la segunda fase de la salvación, que es la crucifixión y después la glorificación. Entonces Cristo no podía dejar a sus ovejas desorientadas. Por eso, como un padre responsable, no deja a su familia desorientada. Lo primero es que le busca un hábitat, le hace provisión de los alimentos, de cada una de las cosas, para que ese padre sea digno de imitar y sea una figura que cumple con su rol patriarcal e inclusive los hijos puedan seguir ese lineamiento de principio. Hoy, mis amados, hay una inversión de valores. La sociedad hoy ha calificado que muchos padres son aquellos que tienen multitudes, a veces muchas mujeres, que tienen mucha fama por hacer travesura, y ese no es el verdadero padre. El verdadero padre es aquel que se entrega, es aquel sacrificado, que ama a sus hijos, que hace la provisión para que ese hogar tenga esos medios, y así por ende la esposa va a amarlo, lo va a respetar, y los hijos lo tienen a ese padre como un ideal, como a quien imitar, porque es un padre que sigue el lineamiento del Padre Celestial. Es decir que, mis amados, ahí tiene de tarea el capítulo 14 de San Juan, más de 15 veces y 6 veces Padre. Van a encontrar ahí nuevamente Padre. Jesús está cambiando el paradigma que se había levantado de Cristo venía como rey. El rey lo que recibe honra, lo que hace que le sirven, lo que hace que se aprovecha de las cosas que tiene la sociedad. Sin embargo, el Padre no. El Padre es que inicia, buscar provisión, prepara el nido, el hogar, busca los medios de mantención. Mis amados, 3 funciones especiales que tenía, por ejemplo, el Padre de la época, que era, mis amados, figura muy importante que el Señor vino a revelar, esas 3 partes interesantes para que la sociedad pudiese seguir ese lineamiento. Es, mis amados, lo primero que hacía era de suplir las necesidades, suplir. Primera función de un padre responsable. Ahora, como Cristo ya levanta la figura, ya no un rey, es el Padre, pero ahora destaca 3 roles importantes de un padre responsable. Primera función, padre responsable. Si usted lee el libro en el libro de Mateo, capítulo 6, 25 y 26, vamos a leer la primera función. Cristo ahora comienza a narrar la función, ya destaca a Cristo, al Padre, es decir, viene y presenta la figura a su Padre. ¿Quién es Él? Es como un padre, no viene como rey, que eso es lo que ha enviado a su Hijo. Pues la primera parte, la primera función que Cristo ahora resalta, después de poner al Padre desarrollando su función. Mateo 6, 25 y 26. Dice la palabra de Dios, Mateo 6, 25 y 26. Vamos a leer. Primera parte importante que se exigía en aquel entonces, en el tiempo pasado, que un padre responsable cumplía. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora Cristo está rompiendo el mito. Tú sabes que los reyes era todo para ellos, pero Cristo ahora establece las reglas. ¿Cuál es lo que es un padre? Y le está diciendo lo que hace Él. Mire, no se preocupen, porque ellos estaban preocupados. Los judíos, todo era por las cosas materiales. Por ellos, pero no por lo demás. Mire cómo le dice, no os preocupéis
Porque dice él, le hace una analogía con las aves. ¿Qué le dice? Las aves que ellas trabajan, no, hallan todo. Y ahí le está explicando, para romper ese mito que tenían de ese patrón. Ahora él le dice a la sociedad patriarcal, el padre suple, el padre provee, y no os preocupéis. Por eso una esposa que tiene un buen esposo va y los hijos están tranquilos. Generalmente hay que hacer la diferencia, que la sociedad de hoy es diferente. Ahora salen los dos a trabajar y los dos suplen el hogar, pero en ese tiempo era el padre. Sí, y la esposa estaba con los hijos formándolo. Por eso que había menos incidencia delictiva, había menos malcriadeza, porque la mamá estaba ahí formando y el padre venía con el pan. Entonces la madre cumplía un rol importante, como el padre también buscando ese alimento. Y Cristo está haciendo énfasis de su Padre Celestial. Él va a proveer alimento, no os preocupéis que el Padre va a traer su alimento. Dice también versículos 31 y 32 de ahí Mateo. Mateo 6, 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Así, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los paganos buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Por eso el versículo 33 dice una clave especial para nosotros. Hoy, a veces nosotros por la preocupación nublamos la mente y no vemos salida para problemas. Y hoy por eso hay tantas depresiones, tanto suicidio, cuánta gente que colapsa en un problemita sencillo porque se ofusca. Ah, no, yo lo que voy a buscar, yo voy a hacer esto y toda la cosa, y no consulta primeramente a Dios. Pero dice la palabra de Dios ahí, 6:33, ¿qué dice? Busca que primeramente el reino, y ese es el mensaje que el Señor le está resaltando a los judíos. El Padre Celestial ya tiene provisto eso y va a llegar. Se cuenta en la ciudad de Nueva York, una madre era la que sustentaba y el rol se invirtió. El padre estaba en el hogar cuidando a los hijos y la madre era la que trabajaba. Dos latinos, ella era cubana y la madre era de Centroamérica. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que la madre tuvo un problema, un accidente y la madre murió. El padre que atendía a los dos hijos, ahora que no estaba impuesto a trabajar, que lo era cuidar a los hijos, ahora, mis amados, fue impactado. ¿Cómo ahora? Tengo que cambiar el rol, hacer el doble, porque ahora la madre que traía el sustento, ahora ha muerto y yo tengo que cumplir el rol doble. Mis amados, y para él fue un poco difícil iniciar ahora, salir a la calle, distribuir, porque el hombre no tiene la habilidad que tiene la dama. A la dama se le dice que tiene el sexto sentido, pues la dama hace todo junto, una dama habilidosa, todo puede hacerlo. Nosotros nos trancamos, si estamos trapeando no podemos cocinar. Ahí necesitamos una clasecita de la dama. Son ricas en sabiduría, son multifacéticas, maravillosas. La mujer es heterogénea, esas damas son creativas, polifacéticas, tremendo. Nosotros tenemos que cultivar y pedir al Todopoderoso. Mis amados, y el hombre tuvo una dificultad grande. Pero mis amados, con la dificultad que estaba pasando ahora, por ese impacto de cambiar su vida, tuvo que orar duro al Señor. Y orando al Señor, grandemente, Señor, ayúdame, porque ahora yo tengo que salir a trabajar, tengo que dejar a tus hijos. Y los primeros días fueron difíciles para él, pero mis amados, él tuvo que hacer un hábito ahora de oración. Se puso a orar y a pedir al Todopoderoso a Dios. Ya la provisión se le habían acabado y ahora estaba haciendo el último culto con sus hijos, porque dice, tendré que salir ahora a trabajar. Estoy ubicando dónde voy a dejar los hijos, quién me lo va a cuidar para yo salir a la calle. Pero mientras estaba haciendo el culto matutino, escuchó unos toques en la puerta. Ya había orado mucho con sus hijos, había clamado a Dios por la situación, y cuando escuchó los toques, fue y abrió la puerta. Dejó a los nenes tranquilos, sentados, y cuando fue a abrir la puerta, mis amados, ya las personas se habían ido, pero habían dejado una caja bien alta así, llena de compra, de muchísimas provisiones para él y sus hijos. Un padre fiel, una madre fiel, que clama a Dios en el momento de las dificultades. ¿Qué hace Dios? Suple las necesidades. Clamad a Él con fe que Dios va a suplir cada una de esas necesidades. Y Dios pudo proveer para que Él iniciara. Ahora el hombre comenzó a poder salir y entonces buscar el trabajo y seguir adelante criando a los hijos como mamá y como papá.
Es decir, que muchas veces ese rol ha sido delegado en diferentes. Hoy en día es más común en la dama. Hoy sí eso está ejemplificado. La dama es que está jugando ese papel. El hombre no, hay muy poco. El porciento alto es la dama, que están haciendo ese papel, padre y madre. Yo creo que Sonia tenía que llamar a alguna madre que son solas, que tienen las dos funciones, y darle sus regalos también si les sobró. Porque esas son de verdad pantalones. Esas sí tienen, me ha dado valentía. Porque la dama tiene sus dificultades, tiene sus situaciones, y juega ese rol también. Lo ha hecho, los dos, el hombre lo hace, porque el hombre es maravilloso también, pero mis amados hay más, y vemos cuántas damas sacrificadas. Entonces ese primer rol que Jesús resaltó a los judíos, para que vieran quién era su padre, a quien él venía a representarle, que era un padre responsable que proveía. Segundo rol que proveía era, mis amados, lo que se llama la función de instruir, que hoy ha faltado. Hoy ese rol no está siendo efectivo en el cumplimiento. ¿Por qué? Porque hoy se está diciendo, pero no está haciendo. Y si el rol no va a combinar, esa palabra instruir, este verbo no va combinado de acción y modelo, no cumple efecto. La mayoría hoy lo que dice manda, pero no vas. Si usted dice al hijo, usted no diga malas palabras, usted no puede decirlas. Si usted no diga, no le suba la voz a su mamá, usted no puede subirse a la esposa. Tiene que ir acompañado para que sea consistente. Tiene que ser consistente y así sí se cumple. Entonces, instruir. Vamos al libro de San Juan, capítulo 6, versículo 45. Juan 6, 45. Jesús está destacando esos roles del Padre responsable. Juan 6, 45. Mis amados. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 45. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así todo el que oye aprende del Padre y viene a mí. Oye, le está diciendo Jesús. Acuérdense que Cristo está hablando en un contexto donde en ese tiempo el Padre era visto como Dios. Por eso que la palabra del quinto mandamiento dice honrar a padre y madre. Ese atributo solamente se aplica a dos, que es a Dios y al padre y a mamá. Amado, pero hoy la sociedad ha invertido ese rol. Por eso vemos hoy que las autoridades no pueden controlar la delincuencia, porque le han quitado la autoridad a los padres. Si se volviese a dar la oportunidad, hoy no se necesita la policía, porque cada padre y madre controlan a sus hijos. Pero es demasiado, le ha vuelto la parte, le han quitado la autoridad. Por eso honrar solamente se atributa a dos, Dios y los padres. Mis amados, en ese tiempo se veía a los padres como Dios. Por eso los padres tenían que cuidar su vocabulario. Lo que decían tenían que vivirlo, el modelo. Y inclusive, cuando en ese tiempo, para enseñar, en ese tiempo lo que existía el Pentateuco, los 5 primeros libros, esos libros estaban en rollo, no estaba en la Biblia así. ¿Y qué se hacía con los nenes? Las madres, el padre instruía al padre con eso de la Biblia a los niños. Ahí se hacía lo que se llama, vamos a decir, por eso es donde viene ese tema de homeschooling, se enseñaba en el hogar. Los que tenían privilegio, que venían de una familia alguna adinerada, podían ir a un lugar especial, pero generalmente instruido en la casa, con ese rollo. Al instruir a los niños con ese rollo, le iban enseñando a memorizar los versículos, le iban explicando, y ahí iban ellos memorizando y aprendiendo el abecedario y todas esas cosas. Entonces, mis amados, ellos se formaban, por eso instruían y conocían a Dios. Después que ellos tenían conciencia, lo primero era memorizar, aprender, después iban pasando de grado. Y ya cuando iban a hacer, como decíamos, de bachillerato, tenían que explicar el Pentateuco, tenían que explicar, mis amados, la Torá, qué significaba todo eso, esas cosas. Ya el avance, dominio de explicar y de entender, lo primero le enseñaban con eso. Entonces ahí está instruir, mis amados. Esa es una función tremenda. También el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6 es famoso, se lo saben todos los padres. ¿Cómo dice? Instruya que al niño en su carrera y después de que de viejo no sé qué, no se apartará de ella. Mis amados, siguiendo la línea. Hoy en día, ¿por qué hoy los hijos se han apartado más? No es la regla, hay excepciones y en su generalidad. Porque a veces el padre o la madre no ha sido cónsono con lo que ha hecho. Bueno, pero mis amados, no vamos a decir lo que es la regla general, porque a veces hay padres santos y son buenos y que han instruido. Los muchachos se dejan influenciar de lo de afuera. Y entonces
dejan a los padres la instrucción y se dejan llevar, y por eso vemos cuántos hijos que un padre bueno, excelente, que han hecho tremendo trabajo, pero se dejan llevar por la sociedad. Lo que más hay es la presión de grupo. Hoy vemos cuántos adolescentes en esa edad bien delicada, pero hay que seguir cumpliendo la instrucción. También en ese tiempo que era que existían los rollos solamente, hay otra cosa que destaca en la función de ese verbo instruir. Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad que las escrituras, porque ellas son las que dan que testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis que la vida eterna. ¿Te ves? Según una función de la sociedad patriarcal del Padre, y es lo que Cristo está enseñándole a los judíos, por el mal concepto que les habían enseñado de Dios. Judío, que era un rey que venía a servirse. No, Padre, tercera función destacada en ese tiempo era ejercer autoridad. Esa era la tercera función que el Padre. Y Cristo resalta estos tres roles del Padre, que era lo que necesitaba para ese tiempo. Juan, vamos a leer en el libro de Juan 6, Lucas 6:33. Lucas 6:36. Función del Padre, ejercer autoridad. Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6:36 dice la palabra de Dios, mis amados. Sé pues misericordioso, como vuestro Padre es que misericordioso. Usted ve que en todo firma vuestro Padre, el ejemplo. Ahí está, en toda firma vuestro Padre, porque el modelo es lo que quiere resaltar a la figura paterna. Esa es la sociedad patriarcal, la figura de autoridad, que el padre lo que decía también lo vivía, y cuando hablaba cumplían los hijos, todo porque eran palabras de autoridad. También en Mateo 11:25, Mateo 11:25, palabra de Dios, Mateo 11:25. Esa es la palabra de Dios, 11:25. En ese tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios e entendidos y las revelaste a los niños. Dice el 26, es así, Padre, porque eso te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo, sino ¿quién? El Padre. Nadie conoce bien al Padre, sino ¿quién? El Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Ahí está, mis amados. Entonces, ¿qué modelaje está presentando Cristo del Padre? Para eso, para cambiar ese concepto que tenían ellos los judíos. Cristo venía como el Hijo del Padre Celestial. Y mire, mis amados, mire la carta de presentación. Es muy difícil, mire cómo Dios hace el intercambio. Es muy difícil a veces un hijo tener que presentar a un padre, porque tal vez le ha fallado. Sin embargo, ¿quién está haciendo la carta de presentación del Padre? Lo mejor. Es Cristo, el Hijo. Hijo presente que están en este día, en este lugar. Posiblemente tal vez tu padre te haya fallado en algún momento, en una circunstancia que tal vez tú no las conoces en su totalidad. Tal vez no han tenido el momento para él descifrarte por qué. Pero mis amados, ese Padre ha hecho lo máximo, ha hecho lo mejor, ha hecho esfuerzo para poder suplir, para poder lograr llevarte a la edad que tú tienes. Y es importante reconocer a esa figura paterna porque ese está en el lugar de Dios, cuando él cumple el rol como hijo de Dios y sigue los lineamientos del Padre Celestial. Es decir que es bueno, importante, si hay que buscar una reconciliación, si hay que buscar una nueva vez, debemos reunirnos y hablar con ese Padre Celestial, con ese Padre que el Padre Celestial nos insta a que le busquemos y que podamos seguirlo. Juan 16:27. Juan 16:27, resaltando más del Padre Celestial, de la figura de instruir, del Padre de autoridad, la autoridad del Padre. 16:27, dice la palabra de Dios, porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Dice el 28, salí del Padre y he venido al mundo otra vez y dejo al mundo. Dice, y vuelvo al Padre. Mira, Jesús resaltando la figura del Padre. Los tres roles importantes, mis amados, que debía la sociedad
cumplir los judíos en ese tiempo del Padre Celestial. Ya no viene como un rey, Él viene para cumplir ese papel de Padre, un Padre ejemplar, maravilloso. Por eso en esta ocasión, presentes, salas presentes, amado presente, te quiero presentar a ese modelo que es el Padre Divino. Padre, si en algo ha fallado, trata de retratarte en el Padre Celestial, el Padre Divino, el modelo por excelencia. Hijo, si has fallado tú como hijo hacia la gratitud, al reconocimiento a tu Padre, retrátate en el Hijo, en Cristo Jesús, que es el que está haciendo la presentación de su Padre y lo está presentando como el Padre más mejor, excelente, justo, santo y misericordioso. Que sea ese el modelo para que puedas reenderezar tu vida, para poder lograr felicidad y paz y tranquilidad cuando reconozca el valor de tu papá. Este día especial, el tercer domingo de junio, se quiere conmemorar, reconocer a esa figura sacrificada y entregada. Tú y yo debemos reconocerlo, porque aquí muchos hemos sido hijos y ahora somos padres. Ahora los que son hijos llegarán en un momento a ser el padre. Y usted, si no ha corrido el segundo camino, lo va a correr posiblemente. Así que es importante que ahora podamos entender y poder amar a nuestros padres y los hijos, poder entenderlo. Dice, hablando del Padre Celestial, conoce a tu Padre Celestial, Dios el Padre, es el creador, originador, sustentador, soberano de toda la creación, es justo, misericordioso, clemente, tardo en airarse, abundante en amor y fidelidad. 6 atributos, qué importante, Padre, que usted y yo podamos hacerlo nuestro, que pueda grabarse de una manera indeleble para poder trabajar con esto. Los jóvenes de ahora no es igual que lo de antes, hay que aprender a entenderlo, hay que a veces jugar con ello. Si son baloncelistas, hay que llegar donde ellos, hay que ir a la escuela, toda una serie de cosas que hay que importante uno estar cerca para poder entenderlo. Hijos, también entiende a tu padre, acércate a él, ayúdalo, ve a conversar con él. Tanto como el padre debe conocer de las cosas juveniles, pero el hijo también interesa de las cosas del padre, para que haya conversación más amena y sean más amigos y pueda ser más llevadera las cosas. Así que, mis amados, el padre, una de las cosas que hoy en día se está mirando, a veces padre o como hijo también se airan de nada, poco dominio propio. Y hay que ser misericordioso y tardo en airarse. Ojalá que podamos copiar esto del Señor, de nuestro Padre Celestial. Hay que controlar. Cuando ya esa ira, por eso la sierva de Dios inspirada dice que cuando uno está irado, no debe corregir a los hijos, porque le va a darle muy duro y posiblemente cuántas heridas. Yo tengo mi heridita por aquí, porque todo el mundo hacía la desobediencia. Bueno, yo no era cristiano ahí, con una correa, con una arbilla, papá, porque los padres antes no medían, habían hasta palos, papá, y le daban, dime, gacho de cosas así. Un día yo no quise comerme una comida, mire como los padres a veces, por eso es que uno se va instruyendo, para ir cambiando y no repite el patrón de los padres de usted. Yo me encontraba que la comida era muy poquita. Tú sabes que los hijos, muchachos comienzan a llorar, Ay, ay, ¿para qué fue eso? Con un tizón prendido, Y ahí estaba yo como un quechi buscando dónde esconderme. Porque si te pegan con eso, te hace lo que te espera. Todos hijos han cometido errores, padres han cometido errores, pero tenemos que aprender a poder llevar a nuestros hijos. Uno tiene que saber entenderlo. Por ejemplo, el hijo mío, cuando estaba en la adolescencia, él quiso dejarse la trenza. Ve otros jóvenes, entonces trae su pelo largo ahí y se hace una trenza y todo. Entonces a veces hay muchas personas que te vienen y se acercan a ti y te presionan. Dicen, muchacho, mira, mándalo a que quite esa trenza, que por qué estas cosas. Señores, tú tienes que saber cómo entenderlo, porque es la adolescencia, por eso la palabra adolescente no adolece. De madurez, de conocimiento es voluble, entonces tienes que saber entenderlo en esa edad. Vete a ese lugar y no vas a fracasar. Si te pones ahí rebelde con él, ahí lo vas a perder. Bueno, mis amados, pues gracias a Dios que él lo manejé y lo dejé a que, como es el amigo, esa cosa, no lo presioné. Le dije, anda por que él va caminando y va a seguir ahí. Mis amigos, y él se quitó su cosa, no le gustaba usar corbata y es la persona que más traje se pone y todas las cosas con formalidad. Todo eso se lo quitó, siguió su principio. Es un ejemplo hasta para mí de administración. Él ahora tiene 26 años, mis amados, y él ha sido más administrador que yo, que me ha enseñado más a ahorrar.
como 3 o 4 cuentas. Dice, cómo tú tiras de a 20 aquí, allí, y te hace que tú no sabes nada. Mi amado, con menos de 20 años ya él había comprado como 5 carros, porque trabajaba como cajero en un restaurante y él de esa propina no la tocaba. La metía abajo del colchón y ahí está. Viene, juntaba 5,000, compraba un carro. De ejemplo, uno le enseña las cosas porque él también vio que yo más o menos en Puerto Rico tenía como 3 carros en la casa y a él le gustaba trabajar mecánica, aprenderlo y esas cosas. Y él hizo, quiero ser como mi papá, como seguir esa área y esas cosas. Entonces, a veces usted tiene que modelar al hijo, enseñar, pero también hay momentos, cosas que usted no se puede tocar en ese momento. Trabájelo con amor para poder ganarse y mantener ese cariño. Pues el muchacho superó todo eso y es un ejemplo que hasta las hermanitas, cómo la trata y es que suple. Inclusive compró, tiene ahora mismo 4 carros y de los 4, un Mercedes-Benz y ese la hermanita más pequeña de 20 años, ese lo maneja ella y ese lo arregla, se sabe defender. Entonces, por eso uno tiene que saber manejar a los padres. En este tiempo es difícil porque hay tanta influencia negativa que nos quieren dañar a los hijos. Pero como padre, si usted le gana el cariño y se hace amigo de ellos van a poder mantener el equilibrio. Y se recuerda lo que dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere vieja no se apartará de ella. Amado, es importante reflexionar. Es decir, que esto es de doble vía. Hijos, tened paciencia con vuestros padres. Padres, tened paciencia con otros hijos. Pero hijos, por favor, valoren a su padre. Bienaventurado el que tiene a su padre vivo, el que lo tiene, el que lo ha formado, el que lo acompaña. Si tu padre ha fallado, mis amados, perdónalo y darle la oportunidad, porque ahí tú vas a ser feliz y vas a tener paz. Y además, te imitando al vuestro Padre Celestial. Voy a cerrar, mis amados, en el libro de Éxodo, capítulo 6, libro de Éxodo, capítulo 6, búsquese ese versículo, porque ese versículo 6:3 hay un misterio. Capítulo 6 de Éxodo, versículo 3. Éxodo 6:3. Con este versículo, desglosando esto, vamos a ir cerrando con el versículo. Dice, vamos a comenzar, para introducir, voy a hacer una breve semblanza. Cuando uno va a entender la Biblia, hay muchas personas que han leído, Judas dice, se ahorcó, y si más adelante dice, vaya tú y haz lo mismo, la gente va a seguir una cosa y va a cometer un error por mala interpretación de la palabra. Usted tiene que leer, por ejemplo, cada profesión tiene su nombre. Por ejemplo, a la introducción antes se le llama la pericope, eso es una de las formas de decir. Otra se le da el contexto literario, el contexto histórico. Todas esas son las formas de identificar la porción que queda antes y la que queda después, en el medio del pasaje, para poder entender las escrituras y no confundirse y saber de qué está hablando, si no entendemos la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que en este entorno dice del 5, versículos 21 y 22, y dice, y los capataces le dijeron, que el Señor os examine y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos a Faraón y a todos sus siervos, dándole la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha maltratado a este pueblo y tú lo has librado. Aquí en el contexto que se escribe el capítulo 6 de Éxodo, yo le dije a usted que este libro de Éxodo le tomó más de 80 años escribir ese solo libro. Este libro se escribió en el desierto, con circunstancias adversas, diferentes situaciones que vivía el pueblo. Solamente el capítulo 1 tomó 80 años para escribir, el número 1, capítulo 1 de Éxodo. Y todos los demás capítulos tomaron un año, porque fueron vivencias de diferentes circunstancias para poder escribirse. Entonces, ya vemos el contexto, la situación con la cual estaba presionado el pueblo desesperado en Egipto. Pero ahora la oración que hace Moisés, capítulo 6, ahora introducimos. Vamos con el versículo 1, el gran nombre de Dios. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque bajo una mano fuerte lo dejará salir y bajo una mano fuerte los echará de su tierra. Dios agregó, ahora viene lo que hay, dice versículo 2, yo soy el Señor. Ahora el versículo 3 es que tiene el misterio. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob,
bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero en mi nombre el Señor no me notifiqué a ellos. En este versículo de capítulo 6:3 hay dos nombres de Dios. Los nombres bíblicos antes se le ponían a los hijos porque tiene un significado bíblico. Cada uno que tenía un nombre iba a cumplir una función, por eso se le ponía ese nombre, porque iba a consono con la función que iba a desempeñar. Entonces, ¿qué sucede? Que en la función que Dios iba a hacer doble y necesitaba, hay más de 21 nombres diferentes que tiene de Dios. Pero aquí hay dos nombres en este versículo. Está, por ejemplo, 6:3. Dice entonces que le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso. Pero en mi nombre el Señor no me notifiqué a ellos. Mis amados, entonces porque dijo Dios que los patriarcas no lo conocieron bajo el nombre Jehová. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no di a conocer a ellos. Dios omnipotente, la primera fase. A primera vista, este versículo 6:3 parece sugerir que el nombre de Jehová, Señor, era desconocido para los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob no conocieron a Jehová. El nombre de Jehová en el Pentateuco, según Génesis, lo menciona 143 veces. Indica que los patriarcas sí conocieron a Jehová. Este nombre fue usado por primera vez por los seres humanos en Génesis 4:1 y 26. Aparece con frecuencia en los relatos patriarcales. Dios mismo, con el gran yo soy Jehová, que le dijo a Abraham, se le apareció, según Génesis 15:7. Y también a Jacob, 28:13 Génesis. Dice, prometiéndole la tierra para ellos y su descendiente, según Éxodo 3:14 y 15. Entonces, ¿cómo entender Éxodo 6:3? Aquí el carácter de Dios es revelado. Debemos recordar que los nombres bíblicos tienen su significado. Los muchos nombres de Dios, Adonai, Yahweh, se describen su carácter de altísimo y multifacético. Dos de sus nombres aparecen en este versículo. Dos de sus nombres aparecen en Éxodo 6:3. Y las connotaciones de esos nombres explican el misterio de este versículo. El versículo no trata de un nuevo nombre, sino que Dios hace del nombre, de acuerdo al nombre de Jehová que va a usar, Él hace actos poderosos. La primera parte de este versículo presenta a Dios, dice, como el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente. Ese es el Shaddai, es el primero que aparece en este versículo, el Shaddai, Dios omnipotente. Entonces el segundo es, este nombre es conocido por los patriarcas, por cuanto Dios se reveló, el Dios omnipotente, poderoso, que hacía grandes cosas. El segundo nombre, mis amados, es el Yahweh. Este segundo nombre es el que no había sido revelado, porque Dios lo tenía reservado para cuando salieran de Egipto, el Dios de milagro. Y ahora es el Dios Yahweh, que era el segundo cumplidor de promesa, significa el Dios que hace milagro, el Dios que cumple su promesa. Mis amados, posiblemente, papá, cerrando acá, tú posiblemente has tenido dos personas. Te ha manifestado como el poderoso, como aquel que castiga, como aquel que reprende, como aquel que hace con una autoridad muy fuerte. Pero ahora necesitas, que a veces tú has hecho promesa y no la has cumplido. Necesitas ser el Dios ahora cumplidor de promesa, el papá, que cumple la promesa, que si dice yo te voy a llevar al parque, lo lleve, que te voy a dar este regalo, lo cumpla. Así que aquí tenemos el Shaddai, poderoso, el que ejerce autoridad, el que vence, el de la batalla, el que, es decir, destruye a los pueblos, defiende a su familia, pelea con el que sea, pero ahora no es cumplidor de promesa. Entonces, Yahweh, ahora el que cumple la promesa. El que te dice yo te voy a llevar al lugar, te lleva. El que te dice te voy a dar esto, te lleva, te cumple. Así que, mis amados, Padre presente,
En esta ocasión, el Todopoderoso te bendiga y te ayude a poder cumplir tu promesa, amar a tus hijos, ejercer la autoridad, pero tener un balance, pero también cumplir la promesa con la esposa, con los hijos. Es Dios que cumple, el Padre que cumple promesa, que es amoroso, que es tierno, que todo lo que promete lo cumple, que no es mentiroso, que es la persona por todos los lados igual. Es el mismo siempre, o un hombre que no es de dos palabras, de dos ánimos, sino que es de una sola palabra. Y ese es el que imita al Padre Celestial. Ojalá que en esta tarde Dios pueda impresionar tu corazón y pueda ser motivado a que en lo que haya fallado pida perdón. Si tienes que pedir perdón a tu hijo, pídeselo. Pero hijo, si tú has fallado, pide perdón a tu papá. Reconócelo, ámalo, abrázalo y dale una oportunidad. Y junto con él camina para que un día no muy lejano podamos encontrarnos en la patria celestial. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de los presentes y nos levante y nos lleve a la Canaán celestial.